Bien, por ejemplo, como ustedes saben, uno cuando maneja tiene que tener un registro y uno saca un registro en base a la ley, uno paga los impuestos en base a leyes, hay educación, el sistema educativo está regulado por leyes y la madre de todas las leyes en nuestro país, como en muchos países democráticos y republicanos, es la Constitución Nacional. En nuestra Constitución Nacional se explica uno de los objetivos del Estado argentino, que es alcanzar el bien común, alcanzar el bienestar general. Alcanzar el bien común es una idea política que ya plantearon los filósofos griegos, como por ejemplo Platón en la República. El punto es que materialmente no tenemos una noción clara acerca de cómo alcanzar, políticamente hablando, un bien común real. Entonces, en los textos de hoy, del 11 al 21, hay tres tópicos fundamentales a analizar. La búsqueda del bien común, es decir, la búsqueda de la prosperidad general para todos los seres, la búsqueda de la perfección espiritual y el tercer tópico, el liderazgo consciente de Krishna. Es decir, uno puede tener grandes proyectos de viajes, de carreras, de lo que sea, pero básicamente uno como ser vivo no puede sobrevivir si no se alimenta. El aire que respiramos y la alimentación son la base para la energía y para poder actuar y para poder llevar a cabo todo tipo de proyectos, incluso para que políticamente podamos buscar el bien común. Entonces, tanto los animales, como por ejemplo las vacas, como los seres humanos, dependemos de la producción de granos, dependemos de la producción, en líneas generales, de vegetales. Incluso cuando hay personas que comen animales, hay animales que se alimentan de vegetales. Entonces, los vegetales, que son una base importante de la alimentación humana y animal, provienen de la lluvia. Por eso, para la gente del campo, la lluvia es tan importante, porque la sequía acaba con las diferentes plantaciones. Y la lluvia, dentro del proceso védico de la búsqueda del bien común, dentro del proceso védico de la búsqueda de la prosperidad, la lluvia es el resultado del yagya. La lluvia es el resultado de la celebración de los sacrificios védicos que se estipulan en la sección Karma Kanda de los Vedas. Entonces, los granos vienen de la lluvia vienen de los sacrificios. ¿Y por qué la gente practica sacrificios o por qué la gente practicaba sacrificios en la antigua cultura védica? Porque eran sus deberes prescritos. O sea, desde el momento en que uno tiene un cuerpo, desde el momento que uno tiene una familia, desde el momento que uno vive en una sociedad, tiene una serie de deberes que cumplir. Entonces nosotros entendemos que hay deberes políticos, como ir a votar, que hay deberes laborales, como asistir a nuestro trabajo, pero las personas avanzadas, los arios, entendían que también tenemos deberes religiosos que cumplir para alcanzar la prosperidad. Y la base de esos deberes, los deberes que uno tiene como brahmana o como kshatriya o como vaishya o como shudra, están estipulados en la literatura védica. Y a su vez los Vedas tienen como fundamento a Krishna mismo. Entonces, aunque hoy en día hay sistemas políticos que hablan del bien común, no conocen las leyes del ritual védico para alcanzar ese bienestar. Y se piensa que hoy en día el bien común se logra únicamente con ajustes materiales, con fórmulas ideológicas materiales. Pero la realidad es que la prosperidad para los animales, la prosperidad para la tierra y la prosperidad para la raza humana depende, desde la perspectiva védica, de la cooperación entre el plano humano y el plano divino. Porque si los seres humanos ejecutan yagyas, las divinidades que controlan la prosperidad material, al estar complacidas con los seres humanos, van a aportar todos los elementos que necesitamos para el bienestar general.
de la especie humana y de todas las especies. Entonces, de ahí la importancia en que en esta búsqueda del bien común, en esta búsqueda de la abundancia y de la prosperidad, tomemos como base para nuestros deberes los mandatos establecidos en los Vedas, entendiendo que los Vedas son una emanación de Krishna mismo. Ahora bien, cuando uno avanza en la vida espiritual, entiende que no son necesarias. Es decir, un trascendentalista perfecto, un trascendentalista que se encuentra situado en el ser, es decir, la persona que entiende que no es el cuerpo, sino que es alma espiritual, que entiende que somos partes eternas de Krishna y eternos sirvientes de Krishna. Y esa persona que se dedica al servicio devocional puro de Krishna, entonces no tiene que seguir deberes prescritos de adoración a semidioses, no tiene que seguir deberes prescritos, no tiene que practicar una religión motivada materialmente. Es decir, un Vaishnava completamente puro no se ocupa en el servicio de la divinidad buscando algún tipo de beneficio material. Es decir, no necesita seguir el ciclo de rituales védicos para conseguir bienestar material, porque al ejecutar Sankirtan Yagya, el canto congregacional del Santo Nombre, y al ofrecer el alimento como ofrenda a la Suprema Personalidad de Dios y tomar prasada, ya estamos llevando a cabo todos los ciclos de sacrificio Karma Kanda. Esos sacrificios que en la cultura védica se necesitaban para ejecutar los brahmanas muy técnicos, con conocimiento de yagyas, y comprender exactamente el swadharma de cada uno y comprender el deber prescrito, toda esa complejidad del sistema de castas y del sistema de varnas y de rituales, Chaitanya Mahaprabhu lo simplificó para nosotros practicando el canto del santo nombre, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como leíamos en la sección anterior, este mundo material nos da la oportunidad para que las almas condicionadas podamos liberarnos del nacimiento y la muerte y podamos volver a nuestro verdadero hogar, volver con Krishna. Y para eso es necesario el yagya, el sacrificio. En esta era la gente inteligente practica el sankirtan yagya, el canto del santo nombre de Krishna. Y así obtenemos todo lo necesario para una vida próspera en sentido material y obtenemos todo lo necesario para alcanzar el avance espiritual que nos permite restablecer nuestra conexión amorosa y eterna con Krishna. Entonces, aunque un Vaishnava no busca resultados materiales, tampoco un Vaishnava es una persona que no hace nada, que no cumple ningún deber, sino que esto nos lleva al tercer y último punto del encuentro de hoy, que es el liderazgo consciente de Krishna. Es decir, un Vaishnava que entiende que su único refugio es Krishna, que su única riqueza es Krishna y que su máxima felicidad es Krishna, aún así lleva a cabo ciertos tipos de actividades como una cuestión de deber. Es decir, uno lleva a cabo sus deberes como Vaishnava sin apego. O sea, un Vaishnava tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que cuidar de su familia, etc. Pero en última instancia, el Vaishnava, como se explica en esta sección final de hoy, el Vaishnava trabaja o lleva a cabo acciones con el fin de educar a los demás. Es decir, como decía un filósofo alemán, Karl Jaspers, en su libro Iniciación al método filosófico, el hombre es un ser que se forja en la imagen de otros hombres. Entonces, es importante que el Vaishnava sea ejemplar, que aunque no tengamos apego por lo material, que desempeñemos nuestros deberes perfectamente y con plena conciencia de Krishna. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrarle a la sociedad cómo actuar, porque tenemos que mostrar un camino virtuoso a seguir, porque tenemos que actuar de manera ejemplar, porque la gente común sigue los pasos de las grandes personalidades. Y por eso es que, aunque no tengamos apego a los objetivos materiales de la vida, aunque todos, como Vaishnavas, lo material es un medio para avanzar en la vida espiritual, aún así tenemos que hacer bien lo que hacemos, ser profesionales en nuestro trabajo,
ser amorosos en el cuidado de nuestros hijos, ser amorosos en el hecho de transitar una vida de pareja, ser cuidadosos en nuestros tratos sociales con los demás. ¿Por qué? Porque aunque nuestra meta es espiritual, tenemos que servir de ejemplo, tenemos que mostrar el camino de la virtud. Porque muchas veces los otros, las personas que no son Vaishnavas, tal vez no tengan fe en Krishna, pero sí aprenden a respetar la conducta ejemplar de un Vaishnava. Es decir, cuando vemos que el mundo se pone caótico, cuando vemos que esto se vuelve un sálvese quien pueda, Vaishnavas conservan una conducta ejemplar, una conducta virtuosa. Entonces eso puede ser una inspiración a los demás para seguir el camino de la rectitud, de la vida espiritual y de la vida divina. Hare Krishna. Muchas gracias. Sí, sí. La palabra literal es crear ahí. Bien, si la palabra fuese crear, el significado no debe ser tomado en sentido literal. No es literal esa palabra. ¿Por qué? Porque todos sabemos que al principio del Bhagavad Gita, Srila Prabhupada dice que el Bhagavad Gita estudia 5 aspectos filosóficos, 5 tatuas, de los cuales 4 son eternos y uno no. ¿Qué no es eterno? El karma, porque el karma se puede modificar. Pero la naturaleza material, el tiempo, Dios y las almas somos eternos, lo cual quiere decir que en sentido cristiano, los cristianos creen en la creación a partir de la nada, que en un momento había Dios y solo Dios, y que a partir de esa nada Dios creó el mundo. Entonces, para nosotros el alma no es creada, porque para nosotros el ser no ha llegado a ser, el ser es, como se explica en el Bhagavad Gita. O sea que ahí la palabra creación no puede ser tomada en sentido literal. ¿Por qué? Porque no hubo un tiempo, como dice Krishna en el Bhagavad Gita capítulo 2, no hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes. O sea, Dios es eterno en nuestra filosofía y el alma espiritual es eterna. No hay un momento en que el alma no haya existido y por obra de Dios comience a existir. Lo que sí, cuando el mundo no está manifiesto, las almas espirituales no estamos manifiestas y estamos en un estado latente dentro del abdomen de Vishnu. Eso sí, podemos como almas estar inmanifiestas, pero en el momento en que se produce la manifestación cósmica, la suprema personalidad de Dios, como los sentidos de Krishna son absolutos, cuando nosotros cantamos las oraciones al momento de ofrecer alimentos, Krishna disfruta con el oído al escuchar nuestros mantras. Entonces, así como Krishna puede disfrutar de los alimentos con el oído, del mismo modo Krishna puede inseminar almas con la mirada. Y eso es lo que hace Krishna al comienzo del proceso en el que surge el mundo. Según el Bhagavad Gita, Krishna le lanza una mirada a la naturaleza material y en esa mirada están contenidas las shivas, es decir, las almas individuales, las almas condicionadas. Pero Krishna no es un padre abandónico. Krishna no es un padre que engendra en la mujer hijos y deja que esos hijos vivan como puedan cometiendo todo tipo de errores. Krishna no es un padre abandónico, sino que Krishna, mediante la mirada, inyecta, insemina almas espirituales dentro de este mundo, nos da un legado, nos da un patrimonio, nos da el conocimiento védico, para que mientras estemos en este mundo sepamos cómo vivir con prosperidad,
y cómo alcanzar la liberación. Porque es un Padre que no solo nos permite por nuestro deseo ingresar en este mundo temporal, sino que también nos da todas las instrucciones en forma de los Vedas para que mientras que estemos acá vivamos bien, pero además vivamos filosóficamente, entendiendo que tenemos que salir de este mundo y volver a la casa de nuestro Padre, volver a Dios, para así poder alcanzar la perfección de una vida eterna plena en conocimiento y bienaventuranza. Sí, sí, sí. Pero además también yo he escuchado de los devotos, lo he escuchado, que a veces Prabhupada utilizaba como criterio de traducción, en algunos casos, palabras cercanas a una mentalidad cristiana, en algunos casos, porque el campo de prédica de Prabhupada cuando vino a Occidente era un pueblo culturalmente influido por el cristianismo. Y Prabhupada dice, lo he escuchado, no me consta, pero Prabhupada tenía que utilizar como términos puente para que a gente de mentalidad cristiana pudiera gradualmente asimilar conceptos védicos que no son cristianos.